Buenas tardes a toda la gente que nos está mirando aquí en tu programa, Meditando en la Palabra. Soy tu amigo el pastor José Luis Valdetano y hoy estamos aquí en esta tarde para exponer la palabra de Dios. Tucal TV se ha caracterizado siempre por ofrecerte a ti esa palabra que te enriquezca, que te haga reflexionar, que te mueva a practicar los principios y valores que se encuentran aquí en esta Biblia. ¿Qué te parece si eh, oramos y le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé esa revelación que necesitamos de su palabra? Padre, te doy gracias en esta hora porque tú me permites leer tu palabra, que es una bendición, como dice en Apocalipsis. Bienaventurado es el que lee, el que oye y el que pone por obra tu palabra, Padre. Ayúdanos a compartirla de una manera sencilla, de una manera eficaz, entendible, pero para eso necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre amado. Te damos gracias porque todo lo que hacemos es para darte gloria y honra a ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, amén y amén. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Le recordamos que si quieres compartir un mensaje, ampliar la palabra que te ofrecemos nosotros, pues con todo gusto estamos para servirte, escucharte. También si tienes alguna necesidad de oración, una petición de oración, con todo gusto aquí también nosotros podemos orar y podemos pasar tu petición de oración, tu comentario, esperando que sea de bendición. Y bueno, pues sin más preámbulos, voy a compartir en este momento la palabra, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 10, y hay Biblias que tienen subtítulos, y quiero antes de empezar a leer, quiero compartirte algo. La Biblia, que está por ahí, debe de estar aquí, eh, se compone de 66 libros. Lo divide, se divide, pero no porque se quiera dividir nada más espiritualmente, sino porque es una cosa técnica. Se divide en dos partes. A uno le llaman el Antiguo Testamento, a otro le llaman el Nuevo Testamento, pero nada más es la cosa técnica, no tiene nada que ver, porque la Biblia, que en griego dice que es una biblioteca, un compendio de libros, es, es una historia que habla de la salvación del hombre a través de Dios, que mandó a su Hijo para la salvación. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola historia, es un solo tomo, no está dividido, no hay nada, y eso es lo que nosotros te queremos compartir en estos momentos. También te quiero compartir algo muy importante. Aquí los números grandotes se llaman capítulos, los números chiquitos se llaman versículos, pero también esto es una cosa técnica para que podamos tú y yo leerla rápidamente. Y los libros, pues, eh, está dividido en libros, el Pentateuco, que es el libro, los 5 libros que escribe, se le da la autoría a Moisés. Luego hay unos libros poéticos que son 5. Luego hay 13 libros que son históricos. Y bueno, así nos vamos. Y luego ya vienen los profetas mayores y menores, que tampoco tiene que, porque oigas que dicen Jeremías es un profeta mayor. No, 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 no. No quiere decir que él fue muy, pues no sé, muy grande, ¿no? No, no, no. Simplemente se le llama profetas mayores y menores porque tienen más capítulos. Y así lo ponen en la palabra de Dios. Eh, También quiero comentarte que
hay unos, en mi Biblia que vamos a leer ahorita, dice El buen samaritano. Esos subtítulos no son inspirados por Dios, son pues la librería o el que editó esa Biblia, pues le puso. A mí se me ocurre como que vamos a poner La última cena, el buen samaritano, la mujer samaritana, la pelea de quién sabe quién, pero esos subtítulos que tienen en las historias, que están como divididas, pues no tienen nada que ver, nada tienen que ver. Y bueno, pues yo te invito a que vayamos al Evangelio de Lucas. Fíjate que si yo digo el Evangelio de Lucas, y si tú no sabes, vas a empezar a buscar en toda la Biblia. Pero si te digo que está en el Nuevo Testamento, entonces ya ubicas mejor, porque ya te vienes más al medio y ya ves. Y en el capítulo 10 vamos a leer, y vamos a leer desde el versículo 25. Dice así su palabra. Y bueno, también quiero decirte que le digo Yeshua, Mashiach, se llama Jesús el Cristo, pero en hebreo así se le pronuncia, Yeshua Mashiach. Nada que mejor, nada que mejor que hablar el nombre de Jesús como es en el hebreo. Y no me quiero convertir en judaizante, pero eso ya es otra historia. Vamos a deleitarnos en su palabra en esta tarde, y dice así la palabra del Señor. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, pues esta es la lectura que vamos a meditar hoy. Tú y yo vamos a meditarla. Y vamos a empezar. Dice: aquí un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Pues en aquel tiempo era un fariseo, había varias sectas dentro del judaísmo, pero lo voy a contemporaneizar para que sea mejor el entendimiento. Y entonces yo digo que aquel intérprete de la ley puede ser un testigo de Jehová, un católico, un cristiano, un evangélico, el que se te ocurra y mande que lea la Biblia, Ajá. Ese puede ser un intérprete de la ley, y ese dice que se levantó y dijo para probarle. O sea, lo estaba haciendo con dolo, como diciendo: a ver si sabe qué es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, pues él así lo hizo, y le preguntó: maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Pero esto era para probarle. ¿Por qué? Porque a lo mejor él ya sabía, o más bien sí sabía. Pero entonces, vuelvo a repetir, ese intérprete de la ley puede ser cualquiera que lea la Biblia, sea cristiano, sea testigo de Jehová, sea, bueno, no sé, tantas sectas o religiones que hay aquí en este momento. Hoy en la actualidad hay muchas. Religión, la palabra religión quiere decir como religarse con alguien. En este caso yo me quiero religar con el Señor Yeshua Mashiach, ¿verdad? O Jesús el Cristo, como le quieras ver. Y bueno, también tengo aquí atrás, a una foto de celebrando los 70 años de amistad de México con Israel. Ya está pasada la foto. Vamos a seguir. Entonces le pregunta: ¿qué cosa puedo hacer para heredar la vida eterna?
esta pregunta yo te la quiero comentar a ti. ¿Tenemos una vida eterna? Sí, sí tenemos una vida eterna. La cuestión es dónde la queremos pasar. Fíjate que voy a leer pues para mí es un evangelio, el evangelio de Revelaciones o Apocalipsis, porque son buenas nuevas también. En el capítulo 20, perdón por meter mi dedo, pero ya no hay COVID. Dice su palabra: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue también lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, la muerte no quiere decir que uno se acabó aquí y ya. No, no, no. Yo creo que la muerte es como una puerta que se abre para poder experimentar la vida eterna, pero el problema aquí quiere decir que fueron juzgados los muertos según sus obras, y fueron abiertos unos libros, y fueron juzgados todos los muertos, grandes y pequeños, por lo que estaban escritos en el libro, en los libritos que había ahí. Cada uno entonces quiere decir que tiene un librito donde van apuntando. Hay el Pentateuco de Moisés, que son los 5 libros, no es como muchos dicen que es un libro de la ley, como la ley, no, más bien puede ser un libro de normas para que nosotros podamos vivir en paz, podamos vivir bien. Pero bueno, entonces dice este intérprete de la ley: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta al maestro: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro, pues sabiendo las intenciones de él, pero vuelvo a repetir, tenemos una vida eterna. El problema aquí es dónde la queremos pasar. A la presencia de Dios, o en el lago de fuego, con el diablo, con la muerte, con el Hades, con todos ellos. Puedes tú decir: no, esto es pura fantasía, pero yo te aseguro que no. Aquí dice todo lo que está pasando y lo que va a pasar, y dice muchas cosas más, pero también nos previene. Y dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, pues no sé de qué manera el intérprete de la ley lo sabía, pero que lo que sí está claro es que él sí sabía y decía que había una vida eterna. Quiero saludar a la pues conductoras, directora de Levántate y Resplandece, donde mi compañero y amigo conductor, Pastor Víctor Mora, él va a estar al ratito terminando, yo va a estar ahí, conéctense, vamos a retransmitir por aquí. También, si Dios permite, queremos saludarla a ella. Dios te bendiga en grande manera. Bueno, entonces nosotros seguimos aquí. Tenemos una vida eterna, sí. Tú puedes decir sí, puedes creer o no. Yo no me quiero arriesgar, y yo creí en Cristo y creo que también tengo esa vida eterna, y lo que estoy haciendo es pues que un día, cuando esto se desintegre, vaya a la presencia y vaya a la presencia de Dios. Bueno, entonces dice aquí la palabra de Dios, vamos a seguir en la lectura en el Evangelio de
de Lucas. Lucas, era pues, un convertido, ¿verdad? No era judío, y era doctor, además, y él estudió todo esto, lo investigó bien, como dice en el versículo 1. Dice, entonces el maestro le preguntó y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces él no contesta, pero le pregunta, a ver, espérame, ¿tú eres un intérprete de la ley? Obviamente, como Dios es Dios omnisciente, sabía que lo estaba probando ese fariseo, ese intérprete de la ley. Y entonces dice, qué raro, ¿no? Qué raro que tú no sepas, ¿no? Pero dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Dos preguntas. ¿Sabes lo que está escrito en la ley? Pero también sabes lo que lees, ¿le entiendes, pues? Y entonces aquel respondiendo, el intérprete de la ley le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sí, efectivamente le recita lo escrito en Deuteronomio 6:5, en Levítico 19:18, le dice, ahí está también escrito, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es intérprete de la ley. Y entonces le pregunta y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice, respondiste muy bien, lo hiciste bien, sí sabes, pero no lo pones en práctica. ¿Cómo sabemos que no lo ponía en práctica? Pues porque el maestro le dijo, sí, lo leíste bien, nada más que haz esto y vivirás. O sea, ponlo en práctica. Porque eh, muchos decimos, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy, pues no sé, tantas religiones que hay. Pero si no obedecemos lo que hay escrito en esta Biblia, pues no damos testimonio, ¿verdad? Y somos como ese intérprete de la ley, que hay muchos. Porque yo he visto muchas veces en muchos lados que, por ejemplo, en la mañana, hay una religión que en la mañana van, se presentan delante de Dios, entre comillas, para bautizar, para una primera comunión, una confirmación, unos 15 años, una boda, y lo hacen delante de Dios. Y esa primera parte está bien. Lo que ya no está bien es que cuando regresan, que después ya en la casa, en la fiesta, pues ya están adorando al dios del vino, a la diosa del amor, inclusive a la muerte, porque hay muchas fiestas que terminan en muerte, con muertos. Entonces hacen una mezcla. Bueno, entonces dice él, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque sí, habemos muchos que decimos que somos. Yo en este momento no me voy a meter en problemas con otras religiones, porque al final, pero si yo digo que yo soy cristiano y temo a Dios, tengo que obedecer todo lo que está escrito aquí. ¿Para qué? Para que viva, para que tenga esa vida en abundancia que Dios me prometió a través de su Hijo. Entonces, dice en Mateo 23, te lo voy a leer 23:1. Mateo 23:1 dice así, su palabra. Dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que digan que guardes, guárdalo. Y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces aquí dice que esos intérpretes, esos escribas, esos fariseos, pues decían, pero no hacían. Muchas veces la gente dice aquí, pues esto está en Mateo también, está en Marcos. Dice que el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto para ser probado. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Hijo de Dios. Pero aquí vemos que lo más importante es, dice, si eres hijo de Dios, muéstramelo, muéstramelo. Muchas veces la gente quiere ver que no nada más digas, que no te identifiquen por tener una Biblia bajo el brazo, que te identifiquen por tus obras, por lo que tú haces, por lo que tú demuestras, cómo te manifiestas con la gente. Muchas veces a lo mejor puede un hijo de Dios estar sentado y viene una persona mayor y no se para, y lo peor de todo es que está leyendo su Biblia, pues imagínate a dónde vamos a llegar. Bueno, nosotros seguimos aquí y dice entonces, voy a leerte en la carta a Santiago, que era hermano de Jesús, uno de sus hermanos de carne, dice, hermanos, ¿de qué muestra, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Yeshua Mashiach sea sin acepción de personas? Porque si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí, en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no haces distinción de entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Está preguntando, ¿verdad? Porque ustedes han afrentado al pobre, no oprimen los ricos y no son de ellos los mismos que los arrastran a las tribunales. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz y caliéntense, y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Y bueno, yo quiero terminar esta reflexión del día de hoy, esta meditación del día de hoy, que estuvimos viendo aquí en Lucas capítulo 10, versículo 25.
que el intérprete de la ley quería probar a nuestro Señor Jesús y el que salió probado es Él. No podemos nosotros probar a Dios. Pero también lo más importante es, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres evangélico, si tú dices que le temes a Dios, muestra tus obras. Mostremos nuestras obras. El fariseo no se quedó ahí y le preguntó, maestro, ¿quién es mi prójimo? Todavía se atreve a preguntarle y él le dijo una parábola, ¿verdad? Pero nosotros en esta tarde queremos terminar nuestra reflexión, que yo le puse: por sus frutos los conocerás. Porque así nosotros conocemos y nos damos cuenta quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. No todo aquel que me diga Señor, Señor, heredará la vida eterna. Tú tienes que mostrar tus obras, tú tienes que mostrar que de verdad eres lo que dices que eres. Y hoy yo doy gracias a Dios por este tiempo de meditación, esperando que Dios nos ayude a obedecer la palabra y a tener buenas obras o buenos frutos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estuvo con ustedes el pastor José Luis. Nos vemos mañana, primeramente Dios, desde la madrugada, desde Francia, con el pastor Francis Alexis Mora. Después tenemos a nuestras amigas y pastoras de todo el mundo, Cosas de Mujeres. Y a las 10, primeramente Dios, hora de México, estaremos viendo el poder de la música. Dios te bendiga y Dios te guarde.